Cuando se trata de congregar, es muy común escuchar a personas hablar de que Dios no habita en templos hechos por manos humanas y que por lo tanto no ven necesario tener que acudir a un templo para adorar al Señor y tener una relación con Dios y congregar. La cuestión no se trata tanto del templo en sí mismo, se trata de las personas que habemos en ese lugar. Es decir, nosotros, por ejemplo, como iglesia caminando por fe, podemos trasladarnos de un lugar a otro. El Señor no se queda en el edificio cuando nosotros nos vamos, sino que lo que sí que es importante es el grupo de personas reunidas. Somos parte de una comunidad de creyentes. Y la Biblia dice claramente, no dejando de congregar como algunos tienen por costumbre. Cuando nosotros miramos el Nuevo Testamento, nosotros vemos una cosa sumamente importante y es la iglesia. Y en ninguna parte del Nuevo Testamento podemos llegar a imaginar que algún creyente viva la fe de manera individual y separado del cuerpo de Cristo. Escucho a veces decir a personas, yo soy la iglesia, pero no es la realidad bíblica. La realidad bíblica es que nosotros somos la iglesia. La iglesia es un grupo de personas. A veces la Biblia habla de un redil, la Biblia habla de rebaño, la Biblia habla de un cuerpo y que somos miembros los unos de los otros. ¿Cómo vas a separarte del cuerpo y ser un dedo amputado, una oreja amputada que no tiene relación con el resto del cuerpo? Y no olvides que la cabeza del cuerpo es Cristo. Jesús vino a dar su vida por su iglesia y debemos entender eso, porque muchos siempre dicen Jesús vino a dar su vida por mí, pero no olvides que Jesús no va a venir a buscarte a ti, Jesús va a venir a buscar a su pueblo. También cuando nosotros miramos el Nuevo Testamento, nosotros vemos cosas sumamente importantes y todas relacionadas con la iglesia. Por ejemplo, cuando Dios habla de los dones, dice que Dios ha dado diferentes dones a los creyentes y todos tienen una finalidad, la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, tus dones son para edificar a la iglesia. Cuando la Biblia habla de ministerios, dice que es para la capacitación de los santos, para la obra del ministerio. Los ministerios son para la edificación de la iglesia. Cuando nosotros vemos al Señor Jesús diciendo, si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Si no, lleva contigo a 2 o 3 testigos. Si no les hace caso, dilo a la iglesia. Y si no hace caso a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. ¿Cómo podrías vivir eso si no tienes una relación entre hermanos al que puedas ver cometer esa falta? ¿Y cómo se lo dirás a la iglesia, como dice Jesús, si no eres parte de una comunidad de creyentes? Ahí vemos claramente que había una comunidad de creyentes. Cuando en Hechos 6 se tienen que elegir los primeros diáconos, cuando vemos que hay una necesidad, los apóstoles dicen, buscad 7 hombres de buen testimonio, de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Y se buscó dentro de una comunidad de creyentes a 7 hombres que le parecieron bien a los apóstoles, les impusieron las manos y los pusieron a trabajar. Pero había una comunidad de creyentes que buscó entre ellos a 7 hombres que cumplieran requisitos. Ahora, ¿de qué parte, de qué comunidad de creyentes eres tú parte para vivir esas cosas? En Primera de Timoteo vemos que Pablo define las características de los pastores y de los diáconos. Tú puedes servir en alguna de esas cosas lejos de una comunidad de creyentes que verifique que tú cumples esos requisitos. Además, la Biblia da una serie de mandamientos que todos tienen que ver unos con otros. Es decir, vemos un montón de mandamientos como llevar las cargas unos de otros, exhortaos unos a otros, amonestaos unos a otros, alentaos unos a otros, perdonaos unos a otros, soportaos unos a otros. Todo eso solo se puede vivir dentro de una comunidad de creyentes. Cuando la Biblia dice obedeced a vuestros pastores, y obviamente se refiere a los ancianos de la iglesia, ahora, ¿quién es tu pastor al que tú puedes honrar y obedecer como dice la Escritura? Podíamos seguir así con un montón de pasajes que todos tienen que ver con una comunidad de creyentes. Ciertamente,
A lo largo de la historia, muchas comunidades de creyentes se han formado en casas. Hoy está de moda eso de la iglesia en las casas, pero no significa que la iglesia no pueda estar en otro sitio. Si tú lees el libro de Hechos, en ocasiones menciona casas, pero también en ocasiones menciona templos. Había veces que la comunidad de creyentes no cabía en una casa. ¿Qué iban a hacer? Pues ocupaban otro espacio. Ahora, imagínate que en tu casa hay una comunidad de creyentes y vais a compartir el evangelio, cumplir la gran comisión, hacer discípulos. ¿Qué pasará con todos los que lleguen? Llegará un momento que, a no ser que vivas en una gran mansión, no van a caber en tu casa. ¿No los dejarás entrar? ¿No seguirás evangelizando? ¿Los llevarás a otra casa? ¿O puedes irte a un espacio mayor y ahí seguir juntándote con esos creyentes? Muchas de las cosas que las personas dicen carecen de fundamento, y pensar que la iglesia no necesita ir a un lugar a reunirse carece de fundamento. No importa si es una casa o es un templo, lo importante es que hay que vivir conforme al orden establecido por Dios en su palabra. La iglesia tenía pastores, tenía diáconos, tenía un orden. Se celebraban bautismos, se celebraba la cena del Señor. Lo puedes ver en pasajes de la Escritura. Todo había sido establecido por el Señor para que los creyentes viviesen en comunidad. El hecho de un creyente aislado le impide vivir muchísimas de las cosas establecidas en la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo vas a vivir todas esas cosas si sigues aislado en tu casa? Yo sé que cada caso es diferente y muchos me podrán decir: Juan Manuel, no encuentro una iglesia, no encuentro esto. Pues hay que empezar a buscar soluciones. Pero la realidad es que no puedes seguir toda la vida en tu casa. YouTube no es una iglesia. Los predicadores de Internet no son tus pastores. A veces mandas un correo y te contestan. Bueno, son hermanos que intentan ayudar, pero eso no es pastorearte. Entonces, ¿quién es la comunidad de creyentes con la que tú andas? Cuando Pablo dice: si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo con un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti primero. ¿Cómo vives esas cosas? ¿Quién vela por ti? ¿Quién te corrige si has pecado? ¿Quién te llama la atención o incluso te disciplina? ¿Quién te edifica como pastor? Y no me hables de los de YouTube, que esos puedes variar. Aquí todo el mundo vemos sermones de otros, pero no son nuestros pastores. Algunos ni saben que existimos, ni mucho menos que los escuchamos. Me refiero al hombre o los ancianos que doblan sus rodillas y oran por ti. Los que realmente velan por tu alma. Porque la Biblia dice que esos hombres como que han de dar cuentas de Dios por ellos. O sea, hay pastores que van a tener que rendir cuentas por un redil donde Dios dice que los ha puesto para velar y pastorear esas almas. ¿Quién es el que vela por ti? Si solo me estás diciendo Jesús y estas cosas, seguramente eres uno de estos desiglesiados, aquellos que están sin iglesia. Eso no habla muy bien de tu fe. Quizá también sea tiempo de examinar tu orgullo, tu corazón. Muchas veces ninguna iglesia vale, ningún pastor vale, ninguno cumple las expectativas. ¿Te has preguntado si tú cumples las expectativas? A veces no queremos aceptar la realidad de que el problema somos nosotros. Así que es tiempo de examinarse. Si no estás congregando, examínate. Mira la Biblia y pregúntate: ¿estoy viviendo todo lo que la Biblia dice para los discípulos de Jesús? Y ahora, busca una solución. Busca una forma de congregar. Porque te lo digo de corazón, no hay nada más hermoso que ser parte de una comunidad imperfecta de creyentes que juntos estamos siendo progresivamente perfeccionados por el Espíritu Santo. Al final, hierro con hierro se aguza. Y no hay mejor lugar como la iglesia local para que seamos moldeados. Ahí vamos a tener que trabajar la paciencia, la humildad, la mansedumbre, el amor, el dominio propio, y nos vamos a fallar. Por eso nos vamos a perdonar, nos vamos a soportar, y en todo el Señor seguirá obrando hasta presentarse un día a su iglesia completa, formada por todos los redimidos, irreprensible delante de Él en gloria. Así que
busca una comunidad de creyentes, comprométete con ellos y sírvelos en amor.